astele.tv. Propias palabras, soy Alejandro Ruiz y bueno, estamos el último día de marzo, el día que se recuerda en especial la defensa de los derechos de la mujer y la forma como se ha reivindicado muchos de esos derechos y otros lo siguen luchando por ellos, y ojalá que pronto tengamos las condiciones idóneas para que tanto hombres como mujeres podamos alcanzar las metas soñadas y la sociedad que todos anhelamos. En ese contexto, el día de hoy voy a platicar con una mujer que tiene una adoración por el arte y ahorita lo van a descubrir ustedes junto conmigo. De Colombia con amor, una dama, amiga de Astele, una gran mujer y sobre todo una gran artista. Marta Sen, besotes directamente hasta donde estés, que estás en Texas en estos momentos. Muchísimas gracias por esa presentación tan cariñosa, Alejandro. Estoy en efecto en Austin, Texas, en este momento. A ver, dentro de todas las facetas que pudiste haber tenido, ¿por qué llegar al arte? ¿Por qué llegar a la parte más bonita que es la cultura y sobre todo las formas de expresión? Platícanos, Marta. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues los caminos de la vida son muy variados y cada universo de cada individuo pues tiene muchísimas rutas. En el caso mío, soy hija de un ciudadano suizo-alemán con una ciudadana colombiana. Crecí entre Suiza y Bogotá, en la ciudad de San Galen, Suiza y Bogotá, y me formé inicialmente como abogada en la Universidad del Rosario de Bogotá y simultáneamente hice estudios en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Bogotá, de donde salí como cantante lírica en el color de la mezzosoprano lírica. En un momento dado de las circunstancias de mi vida, esos dos caminos se encontraron, se cruzaron y tuve que decidir por cuál iba a caminar. Y decidí seguir por el camino de la lírica y por allí pasé casi 40 años y ahora llego a otro cruce de caminos y estoy dedicada a la escritura. Esa es la gran síntesis. Sabes, Marta, tú tienes la oportunidad de conocer dos grandes ámbitos del arte. En este caso, el canto y la literatura. No sé cuál de los dos requiera más creatividad. Porque vas a decir, bueno, es que sería para todos decir, no, es muy fácil, crear es escribir. Sí, pero crear es cantar, interpretar, darle el matiz, darle tu clase. ¿Cuál de los dos es más creativo? Pues el reto es inmenso en los dos. Y digamos que el arte lírico es un arte recreativo porque existe una partitura, una obra, un autor que determina cómo se debe interpretar, en qué estilo, determina la narración, el idioma, el argumento, las relaciones psicológicas entre los personajes cuando se trata de la lírica, la poesía preciosa cuando se trata de la canción poética. Y el reto allí es, además de expandir el talento de la voz al máximo posible con la técnica, la disciplina y el compromiso que eso supone, pues poder recrear esa obra respetando al máximo las indicaciones del autor, del compositor, y trabajando en armonía total con todos los demás artistas que se supone necesita la obra para poderse realizar. De modo que es un trabajo de solista, ¿cierto?, cuando se trata del canto lírico,
pero un trabajo totalmente en colectivo con todos los demás colegas, artistas, músicos y la suma de talentos que eso supone. En el campo de la literatura, de la escritura, por supuesto, es un trabajo creativo y que supone arrancar con una gran dosis de soledad que se necesita para poder encontrar, digamos, que la inspiración, y también supone una disciplina muy grande que es el buen manejo del idioma y de la palabra. Pero te voy a decir una cosa, para mí, por lo menos, una bella melodía puede llegar con la misma fuerza de una bella frase literaria a tocar la sensibilidad de quien escucha o de quien lee. Y en esa medida, el compromiso del artista es ese, poder llegar a tocar la sensibilidad de quien escucha o de quien lee. Me recordaste ahorita una canción que dice: no hay bella melodía en que no estés tú prácticamente. ¿Qué te inspiraba, Marta, a cantar? ¿Qué te inspiraba a regalar tu voz a las personas que estaban a tu lado? Y sobre todo, darles la posibilidad de sentir. Si hay algo difícil en estos momentos y en general, es hacer que otra persona sienta al nivel tuyo. Y tú con tu voz los llevabas a tu sensibilidad, a llegar a los máximos placeres que se puede escuchar en una voz, y sobre todo, ahí a mantenerlos. ¿Qué hacías? Pues mira, yo pienso que es la energía de la comunicación humana, que en la música, en las artes y en las artes en general, puede tener esa fuerza tan grande que se requiere para llegar desde el escenario o desde el libro que se lee a un público, atraparlo y poderlo sacar por un tiempo, por unos minutos, por unos instantes de su diario vivir, que a veces es tan dramático en muchas vidas, y transportarlo a un mundo ideal, un mundo de belleza, un mundo de estética. Ese es el gran compromiso para mí del artista. Has hablado del mundo ideal, de cuando eras niña, cuando eras adolescente y empezaste a estudiar. ¿Cuál era el mundo ideal con el que soñabas? Pues era muy variado, ¿no? Muy variado. Uno se pone a recordarse y se devuelve a la niñez, y por supuesto se devuelve al presente total, porque los niños viven en presente perfecto, en presente total. Y en ese presente el tema del juego es la vida. Entonces, yo tuve la fortuna de una familia amante de la música, totalmente. Mi padre fue un gran amante de la música clásica, y crecí con mis hermanos en un ambiente en el cual a las 5 de la mañana se oían oratorios, sinfonías. Después él se iba a trabajar, volvía al mediodía a almorzar, y otra vez óperas, sinfonías, y a la hora de la comida igual. De modo que en un ambiente con una educación que para el oído musical fue esencial, tuve ese privilegio. Y dentro de los privilegios que tienes, ¿a quién te tocó privilegiar con tu voz de sus obras? ¿A qué grandes? Pues mi voz de mezzosoprano lírica, porque ese es el talento que me fue dado por la naturaleza o por Dios, supone que me ubique dentro de un repertorio específico para ese timbre vocal, que en el campo de la lírica estuvo muy dado por la ópera francesa y por la ópera italiana de coloratura, de modo que tuve la dicha de conocer las óperas de Mozart, de Rossini, y en el mundo de la ópera francesa, Massenet, Bizet, Saint-Saëns y tantísimos otros autores que en su creatividad compusieron para ese color específico de la voz femenina, la mezzosoprano lírica. Ahora, dentro de todas estas oportunidades que tuviste de darle color a las obras con tu voz, ¿en dónde te presentaste que hayas dicho, wow, lo hice?
Pues mira, fue una carrera de varios años, de varias décadas, y esa se va dando en función de los agentes artísticos que cada artista tiene y la contratación, eso es aleatorio. Entonces uno como artista lírico va circulando por teatros líricos de diversas partes del mundo y estuve pues en Europa, en muchos países, en Latinoamérica lo mismo, en Estados Unidos y, y muy contenta conociendo y girando distintos escenarios con grandísimos, importantísimos por la calidad del talento artistas de la lírica, con quienes al estar en el escenario era la gran dicha de poder seguir aprendiendo de ellos. Te menciono, por ejemplo, Plácido Domingo, Katia Ricciarelli, Teresa Berganza, Alfredo Kraus. Realmente tuve una gran fortuna de compartir escenario con muchos talentos estelares de la lírica en distintas partes del mundo. Y pregunta nada más algo que me llama la atención. Si algo hemos tenido nosotros, como Astele me refiero, es que desde que hemos platicado contigo y todo, nos hemos dado cuenta de dos cosas. De lo profesional que eres y de tu humildad. Perdóname, yo sé que eso es de educación, pero ¿cómo le haces para mantenerte humilde y ser una persona tan sencilla que realmente nos nutra desde su hola? ¿Cómo le haces? Ay, eres muy gentil al apreciarme de esa manera. Yo, por lo general, el sentimiento que tengo más presente en mi vida en relación con el arte lírico es el agradecimiento. Entonces, creo que con cada uno de los colegas con quien tuve la posibilidad de trabajar, con cada uno de los miembros de las orquestas que me acompañaron, de los directores de los teatros que me acogieron, siempre tengo presente la palabra gracias, porque hay tantas voces absolutamente maravillosas recorriendo el mundo que haya tenido yo la oportunidad de poder pasar por esos escenarios, me hace nada más que decir eso. Gracias. Gracias a Dios, gracias a la vida, como dice la canción, y gracias al aprecio de quienes creyeron en mí y sobre todo gracias al público que me escuchó en algún momento y que tuvo la bondad de aplaudirme. Fíjate que a mí siempre me enseñaron que quien es agradecido es bendecido y creo que tú eres el mejor ejemplo de ello, Gracias. lo cual la verdad me agradezco. Tú citaste una canción que es Gracias a la Vida, si no mal recuerdo es de Violeta Parra, que Sí. La Negra de Tucumán, que es Mercedes Sosa, la llevó, también la hizo muy popular, entre otras. ¿Te has dedicado también tú a interpretar música popular desde el matiz de tu voz? Mira, no, ese es un campo en el cual nunca intenté nada porque el color de la voz lírica es totalmente diferente a la tipología y al color de las voces populares. Sin embargo, en las voces líricas, particularmente las voces de los tenores, tienen ese privilegio y tienen esa posibilidad. Por ejemplo, Plácido Domingo canta rancheras y se le oyen absolutamente maravillosas. Y Pavarotti cantó las canciones napolitanas populares y se le oían estupendo. Pero no es sencillo, no es fácil poder tener el color de la voz que requiere el canto popular para, para siendo una voz lírica. Entonces yo nunca ni siquiera lo intenté. Pero fíjate que eso me llama algo interesante de lo que tú estás comentando. Obviamente tu voz es preciosa y pocas tienen esa voz. No, a veces desafortunadamente si hay algo que tiene cierta élite o clasismo, es este tipo de música, válgase la redundancia clásica, y nunca baja a los sectores populares.
¿No crees que hubiera sido algo grato también hacerlo popular, cantar un poco a lo popular para empezar a educar a la gente en otro tipo de música y sobre todo que se vayan involucrando más? Me hiciste acordar con lo que me estás comentando de una frase que le escuché al grandísimo tenor Alfredo Kraus, un tenor español. A él le preguntaron una vez en una entrevista en la que yo también estaba, le preguntaron, Maestro Kraus, ¿por qué usted no hace parte del trío maravilloso de tenores que circula el mundo en este momento? En ese momento sucedía, y que están cantando en escenarios ultramasivos, que por supuesto eran Plácido Domingo, Pavarotti y Carreras, José Carreras. ¿Por qué usted no está con ellos? Que usted es de ese mismo nivel y de esa misma vocalidad tan maravillosa. Entonces él comentó lo siguiente, él dijo, yo no creo que haya que popularizar la música clásica. Lo que hay que hacer es musicalizar al pueblo. Entonces, a mí me llamó y me quedó sonando mucho esa frase de él. Sin embargo, tuve la posibilidad maravillosa durante más de 10 o 12 años de hacer conciertos masivos en distintos escenarios, más que todo estadios y parques en donde había miles y miles de personas presentes, con el tenor Plácido Domingo. Y fue una experiencia tan maravillosa porque la música lírica tiene una energía y una fuerza que es suficiente para emocionar sin necesidad de que haya una especialidad en el público dirigida al amor por la lírica. Mucha gente la escucha por primera vez y queda totalmente prendada cuando se hace bien. No, me agrada también ese punto de vista porque tienes razón. Que como que es malo pensar a veces por otros y mejor es más válido tratar de diversificar los foros más que las canciones. Me gusta ese enfoque. Marta, tú ahorita estabas comentando que has estado participando con grandes. En lo personal, a ti, como la profesional que eres, ¿quién te llenó más tus expectativas? Sobre todo, ¿a quién querías conocer y que de repente cuando lo conoces y estás interactuando con él dices, wow, ¿en dónde estoy? O sea, ¿cuándo me despierto? No, pues es que, como te digo, tuve una fortuna tan grande al estar dirigida por maestros del tope máximo, como Claudio Abbado, que en ese entonces era el director de la Scala de Milán, el director musical, como Ricardo Muti, que también otro director maravilloso con quien además de presentarme en ópera en el Festival de Stuttgart, participé en grabaciones de discos con él. Y de irme formando, porque el tema del arte lírico es un tema en permanente formación. El artista está en permanente formación, es un proceso del día a día de su estudio y de su colegaje. Y con cantantes, cantando pues con orquestas maravillosas, que una de las experiencias más fabulosas para un artista lírico es poder tener como acompañamiento una grandísima orquesta de grandes músicos. Entonces, la Filarmónica de Viena o la Orquesta de la Scala de Milán, se me escapan otras en este momento, y colegas maravillosos que cada vez que nos encontrábamos en los ensayos, pues era la oportunidad de asumir la actitud esponja, que llamo yo, que es la de absorber al máximo la experiencia y el conocimiento de esos grandes artistas. Ahora tienes la oportunidad de tener otra etapa profesional vinculada con el arte, que es la literatura, y escribes, muestras, etcétera. Yo te diría de bote pronto que ahí sin duda vas a encontrar más libertad porque tú creas completo ¿Cierto? que al cantar, pero quizás no sea adecuada mi apreciación. ¿En dónde encuentras tú más libertad, Marta? En el canto lírico
La libertad interpretativa la tiene el artista después de una disciplina muy intensa, de unos ensayos muy intensos, y la sensación de la libertad de interpretar se tiene verdaderamente en el momento en el cual se está en el escenario, después de ese proceso de tantas horas y de tanto tiempo de haber estudiado la partitura y de haberla ensayado con todos los colegas. Esa sensación de libertad interior al poder interpretar el personaje o interpretar la música y dirigirla al público, la energía es una manifestación de libertad interior que se envía al público. Con todos los rigores, como te digo, de respetar la partitura, el compositor y todo lo que supone cada obra. Lo que me he experimentado en el campo de la escritura, por supuesto, es una gran libertad interior y una gran libertad creativa, pero que está amarrada a la caneca de basura que hay al lado del computador. Porque uno puede ejercer muchísimo esa libertad, pero una vez que lee la página que ha escrito, ahí se siente esclavo de muchísimas cosas y generalmente se va a la basura la página inicial. De modo que es otro proceso que tiene que ver con lo creativo, pero que también con la disciplina y el rigor que eso exige de respetar la belleza, la palabra, el idioma, la construcción de una frase, el respeto del personaje que van haciendo con el relato que se va haciendo, de darle vida a ese personaje. Te voy a contar una anécdota muy bonita o muy interesante que me sucedió una vez con Álvaro Mutis, el grandísimo escritor colombiano que vivió en México mucho tiempo. Después de un recital que yo estaba haciendo en el Teatro de las Bellas Artes en Ciudad de México, nos encontramos en una comida y yo dije, maestro, no puedo evitar la ocasión para preguntarle a usted una cosa. Si fuera cierto, si fuera real el principio bíblico que dice que fuimos creados a imagen y semejanza divina, ¿cuál de los artistas cree usted que esté más cercano a esa propuesta bíblica? Entonces él se rió con esa risa maravillosa que tenía y me dijo, ¿y tú cuál crees que sea? Yo le contesté enseguida, el escritor. Entonces se volvió a reír y me dijo, explícame por qué. Yo le dije, porque el escritor actúa verdaderamente como un dios y crea un mundo, lo habita, lo llena de lo que quiera, se demora el tiempo que sea y crea un mundo, un universo, lo habita con personajes que no existen y con toda esa imaginación y esa fantasía verdaderamente se parece más a la actividad divina. Y me dijo, no, estás muy equivocada. El artista que más cercano está a la propuesta divina es el músico. Yo le dije, entonces usted explíqueme por qué. Me dijo, porque un sonido es superior a una palabra. El sonido no necesita ser traducido, no necesita de idiomas, no necesita de frases, solamente necesita de la pureza, la belleza que llega al oído y en el oído crece y llega al alma. Wow. Increíble. Ahora te pregunto, ¿en qué etapa de tu, bueno, más que nada, vamos a lo básico? Hay una niña que se llama Martita y que de repente descubre el poder de su voz, la inspiración que surge de ella y sobre todo que la puede contagiar o la puede compartir con el resto. ¿Cómo es ese encuentro de Martita con el arte? Si me quieres poner en la Martita niña, porque esto es con etapas, ¿no? De la Martita niña que era tremendamente inquieta y por lo tanto la castigaban como encerrándola en su cuarto, porque era insoportable. Entonces, la niña Martica inquieta, que era muy orgullosa, decidía que no se iba a poner a llorar,
que para demostrar que no le importaba que la castigaran, se iba a poner a cantar. Y llegaron los vecinos y hablaron con mi papá y mi mamá y le dijeron, oiga, esa niña de ustedes, ¿cómo canta de bonito y además tan a menudo que canta, no? Digamos que esa es la niña Marta a la cual me estás preguntando. Posteriormente va pasando el tiempo y la niña Marta, ya jovencita, ya sale del colegio y tiene una discusión con sus padres en donde el padre suizo-alemán quiere que ella se vaya a Suiza a estudiar música y la madre dice, no, esta niña tan jovencita de 16 años no la podemos mandar a Suiza a pesar de que vaya donde la familia del papá, porque yo no quiero perderme los años de su adolescencia y yo quiero estar en la vida presente de ella y en la familia colombiana. Entonces acordamos que la niña va a estudiar Derecho porque hay que tener algo con que sustentar la vida de verdad. En esa época, pues ser músico no era algo que tuviera una perspectiva de futuro. Más bien, ella lo enfocó, mi madre, como que sea abogada y que tenga como hobby cantar. Eso es una vida bonita para la niña. La niña creció siendo abogada, estudiando música, se casó muy joven, tuvo 2 hijos muy joven, tuvo 2 hijos, se divorció muy joven, con los 2 hijos y frente a la vida con un divorcio, se preguntó, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo llorando o me pongo a cantar? Y la mamá jovencita decidió ponerse a cantar y ahí arrancó la historia del canto lírico. ¿Esa mamá jovencita tendría 22 años, 23? Estaba muy joven, estaba comenzando los años, 25 años. Y te pregunto, ¿de dónde sacó el valor esa ya no sería Martita, ya sería la joven, o la joven esposa? Con sus 2 hijos, sí. Te voy a ser muy sincera, aunque me dé vergüenza. Saqué el valor de la ignorancia. Porque si hubiera sabido en ese momento a qué me estaba enfrentando y la dificultad enorme de la competencia, del riesgo, de la incertidumbre, tal vez el susto no me hubiera dejado. De modo que el valor me lo dio la ignorancia. Es que es impresionante eso. Y sabes que algo que me llama la atención, y sobre todo las personas que nos están viendo, en especial las mujeres, te van a aplaudir. Mira, normalmente cuando en una familia se divorcian, es curioso, pero a veces el padre, aquí en México es muy frecuente, se olvida de los hijos o como que disminuye su participación. Pero la mujer se convierte en una leona y ve por sus hijos y ve por todo, ¿no? Obviamente con excepciones. Es que eso es increíble, el valor que tiene la mujer en la familia y sobre todo que muchos le debemos todo a nuestra madre. Yo le debo todo a mi mami y eso es impresionante. Pues te digo, tienes mucha razón con ese comentario. Yo también tuve una gran suerte porque cuando me divorcié, el padre de mis hijos fue lo suficientemente generoso para aceptar que yo quería irme del país a buscar un camino de artista y que él no se iba a atravesar para nada y por el contrario me dejó llevarme a mis 2 hijos sin los cuales no hubiera podido yo intentar una vida nueva. Me dejó totalmente en libertad de tener los niños y de irme con ellos y de intentar una vida nueva. De modo que eso fue un acto generoso de su parte. Bravo, bravo. Y por el otro lado, yo quisiera imaginarme ya a la joven mamá sola con sus hijos, con un lado quizá no de biberón, pero lo cierto es que cuidándolos, comiendo y leyendo partituras, interpretando. O sea, perdóname, si hay una mujer maravilla en ese entonces, ya la estoy conociendo ahorita, ¿no? Día a día se van asumiendo los retos y el reto es poder seguir asumiéndolos. Entonces, en efecto, era tal cual lo que tú dices. Yo llegué a Nueva York a buscar, sobre todo, un profesor de técnica vocal, porque yo venía con los estudios musicales que había hecho en Colombia y lo que había alcanzado a desarrollar la voz hasta ese instante. Pero el instrumento de la voz requiere seguir con una técnica que vaya haciendo crecer este instrumento
y vaya llevándolo y fortaleciéndolo con la edad y con el trabajo. Entonces, Nueva York era la ciudad lista para eso, porque la técnica del canto en Nueva York es muy buena. Entonces me instalé con mis 2 hijos, pasaron 3 años de estudios de técnica vocal y llegó el momento en el cual estaba, porque yo me fui con la plata que había hecho durante los 8 años de matrimonio que tuve. Se me acabó la plata, me quedaban $400 en el banco y los 2 hijos. Y el susto, ahí sí me empezó el susto de la responsabilidad tremenda. Entonces unos amigos americanos, la familia Greenberg, que fue bendita también para apoyarme, me ayudaron a encontrar un camino de salida en ese instante. ¿Cuál era? Hay unos concursos de canto lírico a los cuales entran miles de cantantes del mundo entero. Estaba en la misma semana en la cual eran las finales, se sucedían las finales en Baltimore, en Nueva York y en París. Yo llegué a las finales y entonces dije, bueno, aquí Nueva York me da la posibilidad de estrenar una ópera mundial que no se había cantado nunca y la protagonista era una mezzosoprano lírica, mi tipo de voz. Baltimore me da $4,000, imagínate tú, $4,000 cuando yo tenía 400 en el banco, eso era una cantidad de dinero. Y París me daba la posibilidad de encontrar un agente artístico para poder empezar a trabajar. Imagínate la suerte que me gané el primer premio en los 3 concursos. ¡Wow! Entonces, los 3 concursos con un primer premio me empezaron a abrir la puerta, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y así arrancó mi carrera y duró sin interrumpirse las siguientes décadas. ¿Sí? Fíjate que qué padre que hablas de esos concursos, sobre todo que es de talento 100%. Sí. Porque obviamente no es un reality show como lo que estamos ahorita viendo, no, que digo, no tiene nada que ver. Talento 100%. Eso es a lo que me refería. ¿Tú qué sentiste al ganar y ver el talento que tenías contra el resto de las personas que quizá, perdón que lo diga, se habían preparado, no digo días, meses, años en llegar ahí, concursar, y de repente llegaba la novata, la Rocky, y le ganaba al campeón mundial? Mira, yo entraba al escenario de esas audiciones eliminatorias impulsada por la fuerza de la necesidad. No había ninguno de esos miles de competidores que tuviera la necesidad de llevarse el primer premio como la que yo tenía, porque tenía $400 y 2 hijos. Entonces la fuerza de la necesidad me hacía cantar y actuar en el escenario de tal manera que los jurados calificadores pudieran quedarse envueltos en esa fuerza. Yo creo que era eso. Fíjate que hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar al gran diseñador Adolfo Domínguez, y curiosamente cuando lo entrevisto, olvídate de la moda, platiqué con él de su creación literaria, el libro que estaba presentando, ya como un escritor, etcétera, ¿no? Con influencia de todos, hablamos de, por ejemplo, algunas escuelas, de autores, Walt Whitman, etcétera. Y de repente hoy, curiosamente, se da algo similar contigo, ¿no? Pudiendo hablar de tantas cosas, también eres escritora. Mi pregunta es, ¿cómo haces para que el arte no se encuentre peleado entre disciplinas, ¿no? ¿Cómo le haces para tener esa visión generosa y plasmarlo en lo que hagas? Sea en tu voz, en una interpretación, o ahora sea escribiendo. ¿Cómo le haces? Yo creo que el puente entre el talento y llegar al público se llama la disciplina. La disciplina es fundamental en cualquier actividad de la vida, ya sea artística o no. Y por otra parte, la convicción. Esos 2 elementos, esas 2 fuerzas, a mí me impulsan a intentar obtener, primero, averiguar, y en segundo lugar, obtener lo mejor de mí misma, o por lo menos ir por el camino de la búsqueda de lo mejor que uno puede ofrecer.
Entonces, tanto para la lírica como para la escritura, la disciplina, con el talento, la convicción y esa fuerza de impulso, porque es que si uno se mete a hacer alguna actividad creativa, no puede entrar pidiéndole perdón ni a quien lo escuche ni a quien lo lea. No, yo estoy aquí y le agradezco mucho que usted me oiga o que me lea. Deme la oportunidad simplemente de ser escuchada o de ser leída. Démela. Eso es. Te lo juro que me siento lleno, alegre con lo que me estás transmitiendo y lo agradezco. Fíjate, Marta, que si algo veo en ti es lo que dijiste, gratitud y disciplina. Si tuvieras que agradecerle a alguien en especial, ¿a quién sería? Me recuerdas de una frase que, ojalá no me equivoque, es de Newton, que en un momento que le preguntaron, ¿usted cómo hizo para llegar a descubrir esa ley de la gravedad? Y él contestó, es que tuve la oportunidad de caminar sobre hombros de gigantes, hombros de gigantes. Yo entiendo esa metáfora muy bien, porque la vida, el camino de la vida me ha apoyado hombros de gigantes. Y pensar que en la lírica hubiera podido trabajar con gente como Claudia Abbado, Ricardo Muti, Plácido Domingo, José Carreras, Alfredo Kraus, Teresa Berganza. Es decir, son innumerables la cantidad de artistas que yo considero que son gigantes y que en un momento dado yo caminaba con ellos o sobre sus hombros para andar más rápido de lo que yo misma podía. Y lo mismo en el tema de la literatura, en donde yo no tengo sino ahora un libro ya publicado y otro que se va a publicar dentro de pocas semanas. Y también caminando sobre hombros de gigantes. ¿Qué tal Álvaro Mutis, que escribió el prólogo del primer libro mío? Ese es un gigante al cual yo le agradezco profundamente. Y en este segundo libro tengo la contraportada de Héctor Abad Faciolince. Es otro gigante. Entonces, ese impulso me lo ha dado esa imagen que te acabo de contar. Me encanta. Fíjate que recuerdo ahorita una parte de un texto de Pablo Neruda que dice, quiero escribir los versos más tristes esta noche, como escribir, por ejemplo, La noche está estrellada. ¿Tú qué quieres escribir? Perdóname que es que se me fue el sonido. No te preocupes. Un segundito. Recuerdo una frase o una parte. Perdóname un segundito. Ok. Un segundo. Nico. Ahorita regresamos, pero qué padre que tenemos esta oportunidad. Y ahorita tenemos una sorpresa, ¿sí? Sobre todo una sorpresa para Marta, porque vamos a platicar de algo muy agradable y sobre todo ella nos va a dar una situación bastante alegre. Regresamos contigo, Mira, Marta. Me estabas preguntando algo relacionado con Pablo Neruda. Sí, si no mal recuerdo hay una frase de uno de sus libros, ahorita te digo cuál, que dice, quiero escribir los versos más tristes esta noche. Como escribir, por ejemplo, La noche está estrellada. ¿Tú de qué quieres escribir? Uy, esa es una pregunta muy retadora. Te voy a contar de lo que he escrito para el libro que va a salir dentro de pocas semanas, que se llama Más allá del canto, y está publicado por la editorial Tragaluz Editores, que hace unos libros, en este caso, este libro ilustrado, bellísimamente ilustrado, y además a manera de audiolibro también, de modo que el lector puede o bien leer y disfrutar las ilustraciones artísticas, o bien escuchar en la narración que yo misma hago los relatos que hay, que son relatos cortos. A mí me gusta mucho el relato corto, en donde como un esfuerzo de memoria y de imaginación van relatos autobiográficos y relatos de autoficción, en los cuales yo aparezco como narradora, pero los personajes que aparecen
bien los reales con quienes tuve experiencias maravillosas artísticas, o los ficticios que me fueron inspirados también por personajes reales, son los protagonistas. También dentro de ese contexto recuerdo que dentro de los versos de Machado que después musicalizó el maestro Serrat, decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y Es así. eso te pregunto, ¿qué camino has hecho y qué te gustaría que recordáramos nosotros de todo lo que es tu obra? ¿Qué nos darías? 3 tips para que nosotros nos tengamos a bien fijarnos en lo que has hecho y sobre todo los disfrutemos al recordarlos. No contigo, sino al pensar en ti. Ay, qué pregunta, es una pregunta difícil, porque pues al caminante no hay camino, se hace camino al andar, y al hacer camino andando se sufre mucho, se vive mucho, más allá del canto hay muchísimas otras experiencias que lo van marcando a uno para dejar huella en la propia alma, muchas veces que ni siquiera se podrá relatar esa huella interior. Y si se tiene el valor de relatarlo, pues también se tiene el derecho de escoger, en mi caso, lo que dé alegría, lo que pueda generar algo que pueda servir de referente. Mi esposo dice algo en lo que yo creo mucho. Como cada persona es un ejemplo para alguien, es mejor ser una mejor persona. Excelente, ¿no? Te digo, nos estás dando cátedra con un muy buen gusto. ¿Alguna vez has sentido, has competido con un hombre con el talento y por alguna situación el hecho de ser mujer te ha llevado a un beneficio o un perjuicio? Mira, en la carrera de donde yo vengo, de tantas décadas de ejercicio, no existe esa posibilidad, porque el compositor determina el personaje y el tipo de voz que se requiere. Entonces, no hay la posibilidad de que se entre en competencia porque quien esté en el escenario lo haga mejor que yo o peor que yo, porque cada uno hace su propio personaje. Y cuando se está en un mundo del recital, pues es el pianista o la música de cámara con la voz y una obra maravillosa que se está presentando. De modo que es la partitura la que determina el tipo de competencia, y yo diría que el único tipo de competencia legítimo que existe en el mundo del arte es la armonía. Okay. En la medida en que cada artista propone un ejercicio de armonía, en esa medida es competente. Ahora, imagínate que estuviéramos como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que a través del espejo puedes ver 1000 cosas. ¿Qué le diría Marta a la niña Martita? ¿Misión cumplida o qué le diría? Sigue en el proceso de cumplir tu misión que todavía te falta averiguar. Y esos encierros cantando, al día de hoy los ves como con agradecimiento o como una locura o una etapa simpática. ¿Los qué? Perdóname. Los encierros cantando. Ah, los encierros cantando, ensayando, los ensayos. No, me refiero que cuando estabas niña y que cantabas en tu cuarto y de repente te escuchaban los vecinos. Esos encierros los ves como una anécdota, como... Por supuesto que son una anécdota, pero también son una parte fundamental de la formación de un ego que la palabra ego no tiene por qué tener una connotación negativa en ningún momento de la vida de un artista. Si el ego no es lo suficientemente fuerte para poder salir al escenario a mostrar y demostrar el talento que se tiene, pues no se llega a ninguna parte. Entonces, esos encierros de niñez en donde por orgullo, en vez de llorar, me ponía a cantar, me sirvieron como una fortaleza al ego. Eso lo diría.
Ahora, dentro de todo lo que estás escribiendo, perdonamos como comentario, ¿alguna vez escribiste algo que hayas cantado, Como interpretado? compositora, Sí. no. Solamente escribí una canción infantil para, para un show de teatro infantil que trabajé durante 8 años en Colombia, que se llamó Cajita de Música y que tenía como propósito trabajar con niños, maestros y familias, las familias de los niños, sobre el tema de la importancia del juego, del arte y de los derechos de los niños y de la formación como ciudadanos demócratas. Todo eso se metía en canciones pequeñas y entonces al único atrevimiento que hice fue el de cantar una canción infantil que escribí y a la cual le puse música, que se llamaba La Palomita de la Paz. Y esa canción la cantaban los niños como una especie de rueda rueda, jugando, cogidos de la mano. Eso fue todo. ¿Podemos escuchar tantito? ¿Aló? ¿Podemos escuchar tantito? ¿Esa cancioncita? Sí. Ah, no, yo creo que no estoy lista para cantarla en ningún momento. No, no, en este momento no, eso hace demasiados años. No te preocupes, quería ver si caías así, si nos regalabas un poquito de tu voz. Está grabada en un disco porque se hizo un libro disco para que los niños lo tuvieran como instrumento de trabajo en su casa y en la escuela. Entonces ahí aparece grabada. Fíjate, Marta, que cuando planeamos esta entrevista, yo quería hacer algo muy especial y te voy a decir por qué es especial hoy. Porque hemos cumplido ya 8 años como televisora. Nacimos como Aztele TV y hoy estamos cambiando a Wow TV. Y hoy es el último programa en vivo que tenemos y queríamos tener una gran madrina de ese cambio de nombre. ¿Y quién crees que es esa madrina? Pues muchísimas gracias y acepto el nombramiento de madrina con todo el gusto y con mis mejores augurios porque sigas teniendo este tipo de conversaciones con distintos personajes de la vida cotidiana en México. Ya lo saben, amigos, ya a partir de ahora somos Wow TV y bueno, con este tipo de mujeres, de artistas que nos comparten su vida, sus experiencias, pues ¿qué les podemos decir? Seguimos comprometidos con ustedes. Y dentro de este contexto y ese compromiso, Marta, ¿cuál es tu compromiso para los siguientes años? ¿Cómo nos seguirás iluminando? ¿Cómo nos seguirás deleitando con tu arte? En ese sentido me parezco muchísimo a mi oficio de artista lírica. La música no existe sino en presente. Es como el amor, no existen sino en presente. Entonces, en esa medida es mi día a día el que me va atrayendo las posibilidades y las decisiones que se puedan ir tomando. Además, ya no tengo la edad para planear a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Entonces, me dejo seguir por el presente. Pero fíjate que de lo que estoy viendo y de lo que me ha quedado la alegría y el sabor de gusto de esta plática, es que tú siempre has pensado en el hoy, ahora, me parece. Sí, así es. Y entonces por eso es que te digo, el compromiso es con ser tú mejor hoy, ahora, mañana, pasado mañana. Y así. En eso consiste el reto de la disciplina, en irse averiguando cada día qué tanto se va avanzando. En eso sí trato de comunicarle ese, si es un valor, ojalá lo sea, a mis hijos, a mis colegas jóvenes que están intentando la carrera de artistas líricos. No dejen un solo día sin averiguar qué paso dieron hacia adelante y cómo progresar. Aquí sí, imagínate que vamos a tener nuevamente el espejo ese maravilloso del que hablábamos y vamos a tener reflejándose a Marta, pero va a pasar un momento Marta con nosotros, la otra Marta, la que se puede desdoblar el alma. Y si la viéramos en perspectiva, ¿qué porcentaje de su vida ocuparía la razón y qué porcentaje de su vida ocuparía
el sentimiento? Dejarse llevar por los sentimientos sin la razón conduce a caminos muy dolorosos. Esa ha sido mi experiencia. Entonces, muy importante sentir, pero muy importante reflexionar. Por ejemplo, los ensayos de las óperas que tienen esos poemas tan maravillosos, esas palabras tan maravillosas, se utilizan mucho los ensayos para poder dominar el sentimiento con el cual se canta. Porque si se deja llevar la voz con el sentimiento, se quiebra la voz y no se puede cantar. Entonces yo he tenido ejemplos de ocasiones en las cuales al decir una frase poética maravillosa, por ejemplo, sobre bajo el gran puente del cielo no se ve una mujer más feliz que usted. Séalo siempre, no se preocupe por mí, le dice Madame Butterfly a la esposa del padre de su hijo que vino a quitárselo. ¿Cuántas veces se llora cantando eso? Las suficientes para que el director de orquesta diga, basta, ahora entra la razón en el canto. Me encanta esta entrevista. Desafortunadamente estamos a 7 minutos de partir. Pero me gustaría, voy con la pregunta que hago al final y después te hago otra pregunta. Sí, señor. Marta, en tus propias palabras, ¿quién eres? Me interesa más ir averiguando quién voy siendo. Y ahora, dentro de este contexto, ¿alguna vez has llorado en el escenario y sobre todo, de qué has llorado? Como te decía, en el escenario no se puede tener emoción que lleve al llanto, ni a la risa, ni a ninguna de las lineamientos de la emotividad, porque el control tiene que estar. Y el reto es emocionar a quien escucha sin emocionarse al punto de que la voz se rompa. Estoy de acuerdo, pero fíjate, estaba viendo, preparando esta entrevista, veía a Luciano Pavarotti, a Mireille Mathieu, entre los que me acuerdo, que concluyen una gran presentación y de repente cuando salen ellos no se pueden ya contener, ya acabaron su actuación. Entonces a lo que me refiero. Ah, ya. ¿Has llorado? ¿Has inundado el escenario de la algarabía que sientes, de la alegría? Pues no me recuerdo en ningún momento haber salido a la escena llorando desde ningún punto de vista, ¿no? Yo creo que para mí la alegría es una manifestación risueña más que de llanto. Y esta pregunta, más que pregunta, te pediría un favor. Hay mujeres que nos están viendo que tienen problemas por cualquier situación. Nada más te pediría de favor que las exhortaras a que después de esa oscuridad que puede tener un problema, hay una luz, con tus palabras. Yo diría que, sin que yo sea una mujer católica que va a la iglesia y cumple con los reglamentos del catolicismo, sí soy una mujer cristiana en la medida en la cual las imágenes y las metáforas que nos da el cristianismo nos ayudan a resolver problemas como el que tú estás planteando. ¿Cómo te parece la experiencia de vivir una crucifixión sin olvidar y a sabiendas de que siempre hay una resurrección? Esa es una imagen preciosa que yo he guardado del cristianismo para acordarme siempre que en los momentos de dolor más profundos uno los atraviesa crucificado, pero a sabiendas de que resucita. Marta, te agradezco mucho esta charla. La verdad, me quedo muy honrado. Gracias. A ti, Alejandro. Muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes, amigos. Ya saben, a partir de
hoy estamos hablando de que Aztele se transforma y ahora es Guau TV. ¿Y qué les parece con esta gran madrina de lujo? Gracias, Marta. Gracias a ustedes que nos han seguido. Hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Gracias, Marta.